Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando sus batallas, tanto de sanación y de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte un versículo que se encuentra Segunda de Corintios 1:11 y dice así: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuestas a tantas oraciones. Y hoy tengo una persona muy especial, invitado, ¿verdad? El pastor Adonis. Adonis, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias al Señor. Saludos, Edwin, a ti y a toda tu familia. Gracias por sacar de tu tiempo, ¿verdad? En nuestro programa Guerreros de Oración. Bien, rápidamente vamos a leer las peticiones de la página. Y dice, ¿verdad? Mi hijo, Edwin Nacher, ¿verdad? Le pusieron hoy una vacuna. Así que pido oración por él, por el hermano Víctor y Ángel. Salud por ello. Mi hermana Olga pide por un trabajo que sea más cerca porque estaba en San Juan trabajando. La hermana Elena pide por su hermana María y una amiga que tiene una situación bien grande, no se puede decir. Así que esas son las peticiones de la página. Adoni, usted es el guerrero invitado, así que haga esa oración en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en estos momentos, oh Padre, nos dirigimos a ti para que tú, oh Padre, puedas manifestarte en la salud de las personas que así lo necesitan. Aquí se han mencionado unos nombres. Señor, tú los conoces a cada uno, inclusive el hijo de nuestro hermano y amigo Edwin. Oh Padre, pasa tu mano sanadora y, oh Padre, manifiéstate en la vida de cada uno, sea por asuntos de salud, sea por asuntos emocionales, sea por asuntos económicos, aún por preocupaciones cotidianas, Señor. Manifiéstate poderosamente en cada uno de ellos, como tú solamente lo puedes hacer. Así Amén. que, oh Padre, ayúdanos a confiar y ayúdanos a, oh Padre, a dar por hecho que nuestras peticiones, Señor, ya están cumplidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Gracias, pastor, por esa linda oración. Bien, y antes de comenzar, ¿verdad? Quiero decir mis redes sociales. Eh, delvalle.e en YouTube y en Facebook. Así que importante, suscríbete al canal, es canal nuevo, ¿verdad? Así para que nos ayudes a llevar este ministerio. Y si usted quiere bendecir a otros con lo que este siervo va a decir en esta noche, comparta y dele like. Bien, Adonis, Dios te bendiga mucho. ¿Y Igual, igual. de dónde es Adonis? Bueno, yo soy oriundo de Fajardo, Cariduro, Cariduro. nacido y criado en Fajardo. Bien. Y pregunto, ¿cómo Adonis siempre has sido cristiano o naciste en el Evangelio o no? Sí, nací en el Evangelio. Mis padres conocieron el Evangelio cuando eran jóvenes, así que prácticamente la mayor parte de la vida de mis padres han estado en la iglesia, solamente unos pocos años en su niñez. Y eso lo heredaron, o sea, esa herencia me la pasaron a mí, gracias al Señor. Así que hemos estado en el Evangelio, sí. Ok. Te pregunto, ¿eres casado? Sí, soy casado. Mi esposa se llama Nilda Luz Méndez. Tengo dos hijos. Eh, Mi hijo mayor tiene 23 años. Él pues tiene un ministerio de la música, él canta. Así que donde lo inviten, que él pueda ir, pues allí él va. Entonces tengo otro hijo menor de 17 años. También canta, aunque no es su ministerio principal, pero también le gusta de vez en cuando cantar. Así que pues, estamos a sus órdenes. Bien, y pregunto, ¿verdad? Naciste en el mensaje, pero ¿cómo a Adonis le llega ese amor de ser pastor? Bueno, fue un llamado que recibí
para comenzando el año 2000, yo originalmente, larga historia, yo iba a estudiar veterinario, o sea, yo quería ser veterinario. Comencé en la UPR, mis estudios en ciencias naturales, pero debido a ciertas circunstancias me di de baja y me fui a Ponce a estudiar emergencias médicas. Así que estuve trabajando casi 10 años en emergencias médicas estatal en el área de Fajardo. Así que luego de 10 años comencé a trabajar en un edificio que es donde actualmente mi esposa trabaja y allí pues recibí un llamado del Señor. Eh, Trabajando, me había ido a la Florida de vacaciones, fuimos 2 años corridos a la Florida y pues me gustó, me gustó cosas que pasan que a uno le gusta, no te lo puedo explicar, pero me gustó la Florida, me gustó el ambiente, quería irme para allá y al regresar la primera vez que fui, el primer año de vacaciones, al regresar, mientras trabajaba, escuchaba una voz, algo que me decía, tienes que salir de aquí. Y yo decía, wow, tengo que salir de aquí. ¿Por qué tengo que salir de aquí? A mí me gusta mi trabajo. Y pues como estaba pensando en la Florida, yo dije, pues el Señor me está llamando para irme a la Florida. Entonces, recuerdo que pasó un año, al otro año volvimos para allá, para la Florida, nuevamente de vacaciones. Me encantó más todavía y seguí escuchando la voz, tienes que salir de aquí. Yo le dije a mi esposa, tenemos que irnos a la Florida. Dios nos está llamando a irnos a la Florida. Así que comenzamos a hacer gestiones. Mi esposa pidió un transfer en la misma compañía donde ella está y se lo dieron. Tenía un amigo viviendo, tengo un amigo viviendo allá en la Florida. Él me dijo, el día que tú vengas para la Florida, al otro día tienes trabajo conmigo. Wow. Así, entonces en el trabajo de mi esposa íbamos a tener vivienda gratis. O sea que ya teníamos los dos trabajos, íbamos a tener vivienda. Así que yo dije, las puertas se están abriendo, así que el Señor nos está llamando. Pero ¿qué pasa? Para el año, eso fue 2003, 2004, ya llegando el 2005, que estamos en todo ese proceso, ya mi esposa casi tenía fecha para ella decir si iba o no. Y ya estábamos decididos a irnos. De pronto, yo había estado en el programa que daba el pastor Rodríguez de los laicos, en el concilio laico. Había estado participando con un grupo de amistades que conocíamos, todos éramos laicos. Me recuerdo que fue el segundo año de la segunda clase del Instituto Bíblico Laico. Yo salí el presidente de la clase, tuvimos la graduación, eso me impactó y en medio de ese proceso recibo un llamado para trabajar en el ministerio. Pero entonces yo digo, Señor, pero tú me llamaste a la Florida. Y ahí fue que mi esposa y yo dialogando, caigo en cuenta y yo digo, adiós, espérate, el Señor me dijo, tienes que salir de aquí, pero no me dijo a dónde. Entonces recuerdo que una vez hablando, una noche hablando con un pastor, el pastor Solarte, que estaba en el distrito de Ceiba, al terminar el culto lo estoy ayudando a cerrar la iglesia y yo le hice un comentario que había encontrado un certificado, un certificado de ordenación como anciano que en la ceremonia él la había hecho hacía unos años atrás. Y yo le digo, pastor, recogiendo un archivo que tenía allí, encontré este certificado donde usted me ordenó como anciano. Entonces él se volteó y bien serio me miró y me dijo, como ministro del evangelio es que hay que ordenarlo a usted. Y esa frase a mí, Edwin, yo no sé por qué a mí me estuvo malo. O sea, en el momento a mí como que me incomodó. Yo digo, ¿qué le pasa al pastor? ¿Qué yo le he hecho? Porque en mi mente no estaba contemplado el ministerio. Tú sabes, yo lo que tenía... Adonis, permiso, tú me estás diciendo eso y los pelos a mí se me están parando aquí, de verdad. Sí, porque es que lo que yo tengo en mi mente es que yo estoy recibiendo un llamado para la Florida. Viene el pastor y me empieza a hablar de que si llamado al ministerio, yo recuerdo que guardé silencio, lo ayudé a cerrar la iglesia, me fui por el camino, yo iba peleando, yo decía, pero Señor, ¿por qué
así porque pareció como un regaño. Como ministro del Evangelio es que hay que ordenarlo a usted. Entonces yo dije, Señor, pero es que ya yo tengo planes de irme a la Florida, o sea, ¿por qué el pastor me viene a decir eso? Pero entonces mi esposa, te estoy hablando que eso fue un miércoles de noche, jueves, mi esposa va a la asociación, porque fue allá, no recuerdo, a hacer una diligencia, andaba con mi suegra y se encuentra con el que era secretario ministerial y el secretario, en esa época, el secretario ministerial está con el presidente de la asociación y le dice, mire, ella es la esposa de Adonis. Entonces mi esposa le dice que ustedes hacen hablando mal de mi marido, ella bromeando, porque ella los conocía. Entonces dice, no, hermana, es que estamos considerando hacerle un llamado a su esposo para el ministerio. Wow. Entonces, cuando ella va casi me dice, yo recuerdo las palabras del pastor Solarte, entonces me da más coraje. Yo digo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero entonces ahí comienzo a orar, yo digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces ahí comienzo a entender que el llamado no era para la Florida, que el llamado era al ministerio. O sea, tienes que salir de aquí para el ministerio, no para... Entonces, ¿qué pasa? Yo me sentía muy bien en el trabajo que yo estaba. Yo estaba trabajando donde mismo vivía. O sea, yo no tenía que, yo a veces ni movía mi carro. O sea, era un trabajo súper cómodo, donde mi esposa y yo todo el tiempo nos íbamos de vacaciones, porque como estábamos trabajando en la misma área donde vivíamos, pues en las vacaciones había que irse lejos. Sí, Y sí. entonces, pues nos sentíamos bien. Y entonces, de momento, pues recibo el llamado para cortar la historia, acepto el llamado, comienzo a trabajar con el pastor Calderón en el distrito de Luquillo, que envolvía Fortuna, que es donde estoy actualmente como pastor. O sea que yo comencé en el distrito donde estoy ahora pastoreando. Wow. Comencé como obrero bíblico allí. Entonces, Pero, recuerdo que permiso, entonces, sí. ¿dónde cogiste las clases? ¿En Antillian o acá en la asociación? Bueno, mira, esa es otra historia. Yo me gradué del Instituto Bíblico Laico, esa fue mi base, Ok. muy buena base, excelente base. Eso me ayudó a mí el tiempo que estuve como obrero bíblico, me ayudó porque yo no había estudiado nada de teología. Así que cuando me hacen el llamado, me piden que vaya a Mayagüez. Así que yo viajaba al área de Mayagüez y regresaba el mismo día, tomaba 2 clases y regresaba. Wow. Así fue como yo comencé, esos fueron mis comienzos. Está, Tuve un año así, está fuerte, hasta, ¿sabes? sí, sí, ¿tú me lo estás diciendo o me lo estás preguntando? No, yo te lo estoy diciendo porque yo estudié allá y yo no estudié pastor, pero Sí. sí sé lo que es pasar estudiando en Antillian. Sí, no, pero ir y venir el mismo día. Exacto. Yo salía de la segunda clase, yo salía a las 9 de la noche. Llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Wow. O sea que fue una experiencia interesante. No te puedo decir que fue mala, fue muy buena, pero fue interesante. Recuerdo que estuve un año así y luego fue que abrieron entonces la extensión acá en Río Piedra. Y pues ahí fue que pude completar. Así que fue un proceso bien interesante donde se requiere mucha fe, mucha paciencia. No es lo mismo tú ser miembro de iglesia que empezar a trabajar como obrero bíblico. Luego trabajé como capellán, estuve 9 años trabajando en la Academia de Río Grande. Fue mi pasión, me encantó esa área. Crecí mucho, yo le agradezco a Dios porque pude estar durante el crecimiento de mis hijos con ellos. Ya una vez que mi hijo se gradúa, el mayor se gradúa de 4º año, ya el pequeño iba como para 8º grado por ahí, pues ahí me hacen el llamado para yo comenzar a trabajar en distrito y me sentía mucho mejor, pues porque ya las etapas de ellos pequeños yo pude estar cerca de ellos. Así que yo creo que Dios dirigió en todo momento mis pasos. Pasé momentos sumamente duros, difíciles. No quiero abundar mucho, pero el salario que yo tenía, al salario de uno entrar a trabajar como obrero bíblico, o sea, ya si hay un estudiante, esa transición es buena porque el estudiante no tiene deudas, no tiene compromiso, está comenzando, pero ya yo estoy con un presupuesto
esto cómodo. De momento comienzo a trabajar con un presupuesto que me aprieta esto, y ahí se acabaron las vacaciones a Florida. O sea, yo estuve casi 10 años hasta esperar para viajar en mis primeras vacaciones familiares. Esto, pero en la obra he podido viajar mucho, he podido estar varias veces en los Estados Unidos, he podido estar en Santo Domingo en diferentes reuniones que me han invitado para yo poder estar allá. O sea que siempre hay, Dios se encarga de que haya un balance y Dios suple. Hubo momentos de necesidad, pero siempre vi la mano de Dios supliendo cada necesidad. Te estoy hablando de necesidades económicas, te estoy hablando de necesidades espirituales, te estoy hablando aún de necesidades físicas, emocionales. Todo Dios lo suple. Amén. Cuando uno se pone en sus manos. Y puedo decir, Edwin, que di un paso que fue bien difícil al principio, afectó a mis hijos, porque yo estuve ahí todo el tiempo con mis hijos al principio. De momento papá no está porque está trabajando. Entonces ellos se acostaban y papá no había llegado. O sea, fue unas etapas bien duras para ellos, porque pues eran apegados a papá y papá era apegado a ellos. Mi esposa también trabaja full time, así que fue una etapa dura. Mi esposa la llamaban para unos seminarios en los Estados Unidos y yo me tenía que quedar con mis dos hijos. Mi hijo pequeño tenía 1 año y pico y yo tenía que llevármelos a los dos para dar estudios bíblicos. Wow. Entonces mi hijo mayor era tranquilo, pero mi hijo menor era un explorador. O sea, yo lo llevaba a un hogar para dar un estudio bíblico y yo tenía que estar dando el estudio bíblico y pendiente porque él recorría todo, él inspeccionaba todo. O sea, son experiencias bien interesantes que me tocó vivir al principio, pero hoy le doy gracias a Dios por ese llamado, por su misericordia. No me siento digno, siento que ha sido un privilegio demasiado grande lo que Dios me ha permitido vivir en el ministerio. Así que yo he visto la mano de Dios obrando a través de mi vida paso a paso, y ver hoy en día a mis dos hijos en la iglesia, ver a mi esposa también. Ahora mismo a mi esposa la acaban de nombrar como coordinadora de actividades en la zona Nordeste B. Y entonces mi esposa está hasta el cuello de trabajo, pero ella aceptó y ella está muy envuelta y pues está haciendo lo máximo que ella puede hacer. Y yo me alegro por eso, porque todo lo que podamos hacer en fin de la obra de Dios es bueno hacerlo. Y Dios bendice. Te pregunto, Adonis, ¿cuál es la iglesia que estás pastoreando en este momento? La mencionaste, pero ¿cuál? Sí, estoy en el distrito de Fortuna. Son 3 iglesias. Está la iglesia de Pitaya, la iglesia de Yuquiyú o Sabana. Es la iglesia que queda bien cerquita del campamento Yuquibo, la más cercana, campamento Yuquibo. Pitaya queda cerca, pero Yuquiyú queda más cerquita. Así Así que que, estoy en esa área. mis queridos hermanos, ¿verdad? Esas son las iglesias del pastor Adonis. Si usted quiere visitar, sabemos que estamos en pandemia, pero no sé si están abiertos todos los días o sábados nada más. Bueno, estamos actualmente los viernes con la Sociedad de Jóvenes presencial y los sábados presencial. Lunes y miércoles estamos por meeting, Ok. por teléfono. No podemos utilizar el Zoom porque ya tuviste el problema que tuve para yo poder entrar, a pesar de que yo cambié mi internet. Es la primera vez que me pasa desde que cambié mi internet, pero hay muchas personas que tienen múltiples dificultades y aún por teléfono las tenemos a veces, pero es mínimo, es mínimo. Así que estamos bregando así actualmente, por meeting en la semana y presenciar el fin de semana. Y Adonis, te pregunto, ¿tienes alguna red social si alguien le interesa buscarte? Red social, bueno, estoy por WhatsApp, por Facebook. Ok. Estos son las dos redes que yo pues Utiliza. utilizo. Más bien yo no posteo mucho. Más bien en momentos así me pongo a mirar, me pongo a observar. Me gusta observar para ver cuál es la manera de pensar de las personas. Ver qué es lo que está sucediendo para yo saber
en qué mundo estoy viviendo y cómo enfrentarlo. Esto, obviamente, desde el punto de vista del Evangelio. Así que, pues, así estamos, así estamos. Bien, ahora vamos al testimonio de oración. Sabemos que tú como pastor tienes muchos testimonios, muchas oraciones contestadas, pero en este momento, ¿verdad? Las dos o una, la que tú quieras decir, este tiempo es tuyo, Donny. Mira, nosotros a raíz de la pandemia, cuando precisamente comenzamos los cultos lunes y miércoles por teléfono, intentamos diferentes tipos de programaciones, porque ya tú sabes que el programa por teléfono es bien diferente a un programa presencial. Así que descubrimos que la mayor necesidad que había era precisamente peticiones. Comenzamos a recoger peticiones y tanto lunes como miércoles el programa consiste en repasar todas las peticiones y luego orar por ellas para entonces ir con la parte musical. O sea, siempre hay un hermano que siempre canta, que él se llama Edgar, y siempre está dispuesto a participar con el cántico. Entonces luego pues tenemos un tema. Pero esa parte de testimonios, agradecimientos y orar es bien interesante porque hemos llegado a tener cerca de 70 peticiones. Wow. Y entonces en cada reunión las leemos todas, las repasamos todas. Y entonces luego oramos por esas peticiones. Hemos tenido la oportunidad de ir eliminando porque hemos visto cómo Dios las ha respondido. Ahora, muchas personas piensan que Dios siempre responde como yo quiero, pero no, hemos visto cómo personas han fallecido, pero aún así Dios ha obrado. Ahora mismo, ayer estaba hablando con un amigo mío que tuve la oportunidad cuando fuimos al Camporí estar en la casa de él, porque él vive en Chicago y Chicago de allí a Wisconsin pues no es muy lejos. Y dentro de la travesía que teníamos pasamos unos días con él, el grupito que habíamos. Él abrió las puertas de su hogar y su mamá murió. Su mamá murió antiel. Entonces pues lo llamé y estuvimos hablando y yo le digo, caramba, Juan, lo lamento. Y él me dice, papá, Dios contestó mi oración porque ella estaba sufriendo. O sea, aún en medio de la muerte, muchas personas dicen, pero se murió. Sí, pero aún la muerte puede ser un alivio y un acto de misericordia, para algunas personas. Y aún así, a veces nos preguntamos por qué un jovencito lleno de vida tuvo que morir. Hay joven y ese muchacho que era tan cristiano, que participaba, que oraba, murió porque Dios respondió una oración. Quién sabe, los padres estaban orando para que él fuera salvo. Y ese era el mejor momento, el momento escogido por el Señor para sellarlo para vida eterna. O sea, Dios no actúa, ni piensa, ni razona como nosotros razonamos. Nosotros a veces se nos hace bien difícil comprender a Dios, pero es porque nuestra mente es limitada y nosotros estamos aquí, si podríamos utilizar la palabra, encajonados en un mundo lleno de pecado, y ese mundo lleno de pecado nos limita. En cambio, Dios es perfecto, es eterno, es omnisapiente. Así que Dios, que conoce el fin desde el mismo principio, sabe que es lo mejor para nosotros. Yo recuerdo una lección de escuela sabática que estudiamos hace unos años atrás. Hablaba de que si Dios, si nosotros tuviéramos la oportunidad de sentarnos con Dios y que Dios trazara un plan y dijera, mira, esto es lo que tengo para ti. Y uno trazara, mirara y uno diría, pero aquí en este punto a mí no me gusta. Y Dios entonces nos diría, mira más adelante. Y cuando miramos más adelante decimos, wow, espérate. Entonces ahí cuando nosotros buscáramos acceso, decir, déjame ver cómo lo puedo hacer de otra manera, llegaríamos a la conclusión y diríamos, no, Señor, esa es la mejor forma, no hay otra, esa es la mejor. Pero no tenemos esa oportunidad y para eso Dios nos ha dado la fe.
para que nosotros confiemos en su voluntad, confiemos en su plan trazado, que ahora no lo entendemos porque no conocemos el futuro, pero al final la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que yo lo que exhorto a las personas es a que confíen en la voluntad de Dios. Dios tiene un plan trazado, ponemos unas peticiones allí en la iglesia y confiamos en que Dios va a hacer lo mejor con esas peticiones. Muchas personas dicen, pues oramos para bien o para mal. No, no. La oración, el versículo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que tenemos que confiar en eso. Así que ese es mi primer testimonio, ver cómo Dios está orando en medio de su pueblo. Amén. Testimonio personal, hay muchos testimonios personales, muchos testimonios. Yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida, y aunque ahora mismo te voy a confesar, no recuerdo así ninguno, pero sí yo he visto maneras, formas, como Dios ha obrado en cosas sencillas, cosas del diario vivir. Se me perdió algo y me lamento, me molesto, digo, Señor, tenía que irme. Pero después yo digo, espérate, después caigo en cuenta, yo digo, fíjate, si este contratiempo no lo hubiese tenido, esto más adelante, mira, no hubiese salido de esta manera. O sea, Dios tiene muchas formas de obrar. Mira, uno de los testimonios que viene a mi mente es el de mi papá. Mi papá trabajó muchos años en Carolina. Vivíamos aquí en Fajardo, él trabajaba en Carolina. Mi papá le tocó trabajar en una época dura, donde empezaron a cerrar. Precisamente mi papá trabajó 12 años en el Hotel El Conquistador y lo cerraron. Y entonces mi papá se queda sin trabajo, y mi papá tenía muy buen trabajo allí. Así que mi papá intentó trabajar en varias cosas. Mi papá tenía una baja escolaridad, así que mi papá no podía aspirar ahí en el hotel. Consiguió un trabajo perfecto para él, algo que a él le gustaba, pero lo cerraron. Así que finalmente habían unas amistades que eran dueños de una escuela en Carolina, donde ellos lo conocieron en Estados Unidos, y lo llaman a trabajar allí con ellos para darle un trabajo de confianza, un trabajo que requería mucha responsabilidad, pero lo más que ellos necesitaban eran una persona de confianza. Entrenaron a mi papá y allí él estuvo 17 años trabajando. Wow. Él ganaba bueno, pero ¿cuál fue el problema? Que él tenía un hijo, y al trabajar allá, pues ya su hijo no podía verlo ni compartir con él como lo hacía antes. Así que mi papá era una persona que le gustaba jugar softball. Él aquí en el vecindario hacía torneos, él nos puso canastos. O sea, él era bien pro deporte, pero de momento este trabajo él comienza a llegar tarde. Y entonces el resultado de eso fue que yo comencé a crear una cierta rebeldía hacia él, porque yo como muchacho no entendía lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Y precisamente lo conecto con lo que hablé anteriormente, los propósitos de Dios. Como te dije al principio, trabajé en emergencias médicas, pero me cansé de los horarios. Así que mi papá enferma, tiene que dejar de trabajar, y un día hablando mi esposa y yo en ese momento le digo, oye, ¿qué tú crees si solicito la plaza de mi papá? Así que ella me dice, inténtalo. Así que fui a hablar con los jefes de mi papá y me dieron la plaza rápido. Acuérdate que era una posición de confianza. Así que comienzo a trabajar, pero no me gustó. El trabajo no me gustó. Comencé a darme cuenta de unas cosas, pero Edwin, me di cuenta de lo principal. Ahí pude ponerme los zapatos de mi papá. Ahí tuve que preguntarle a mi papá, papi, ¿cómo tú hacías esto? Entonces, al principio, yo veía a mi papá como un irresponsable, no me atendió, me abandonó, me dejó. Pero entonces, al yo entrar en el trabajo de él, comencé a entender cuánto requería esa posición, cuánto tiempo le tomaba, y entonces comencé a admirarlo,
porque yo dije, yo no sé cómo papi podía hacer todo esto a la vez. Yo dije, wow, a la verdad que mi papá, comencé a admirar a mi papá, pero me duré año y medio nada más. Me llamaron nuevamente de emergencias médicas y Dios obró, hizo un milagro. Dios hizo un milagro, yo estuve orando y hizo un milagro porque normalmente esto, bajo las circunstancias en que nos encontrábamos en ese momento en el gobierno, los nombramientos los hacían grupales, pero cuando me llaman a mí, me hacen un nombramiento a mí nada más. O sea, Wow. un nombramiento solo. Y el mismo jefe que me llamó me dijo, mira, aquí nosotros hemos movido cielo y tierra para que tú regreses, pero esto no es usual. Y entonces, esto, él me dice, mira, él posteriormente cuando se retiró, se convirtió entró a la religión, pero en ese momento él no era. Pero él dice, mira, hemos visto algo interesante, hemos visto cómo las puertas se han abierto para ti. Y yo le dije, bueno, yo llevo tiempo orando por esto. Ujú. Pero entonces comienzo a trabajar en emergencias médicas y me toca nuevamente volver a emergencias médicas. Entonces me toca vivir la recuperación de mi papá, la convalecencia. Pude compartir con él y 6 años que él duró luego de esa enfermedad. Él le dio un infarto bien fuerte, que le afectó muchas cosas, inclusive posteriormente perdió sus piernas, tenía diabetes y algunas condiciones, pero Dios me permitió vivir 6 años al lado de mi papá, llevándolo a sus citas, compartiendo con él, hablando con él, y pude restablecer más que una amistad con mi papá. Y entonces, al paso de los años, yo digo, Señor, ¿qué hubiese pasado si cuando le dio ese infarto, él hubiese muerto? Pero Señor, tú eres bueno, me diste la oportunidad de yo tenerlo durante 6 años y poder restablecer una amistad con él a tal punto que cuando él muere, yo no sentí dolor, pero sentí dolor por la separación. No sentí ningún cargo de conciencia, muy diferente a como si él hubiese muerto antes. Así que yo agradezco al Señor, porque vuelvo y te digo, he visto cómo Dios ha guiado mi vida en todas las áreas, en todas las áreas. Así que Dios es Dios, bueno y para siempre su misericordia. Dios te dio la oportunidad, ¿verdad? De muchas preguntas, muchas incógnitas que tenía con tu padre, según lo que me estás Sí. diciendo, Ujú, cuando te pones en los zapatos de él, cuando estás en su trabajo, cuando en su enfermedad, hiciste esa conexión más todavía con él. Así ujú. que ahí, Señor respondió, ¿verdad? Esa oración que posiblemente tú tenías el porqué. Así que, mis queridos hermanos, es importante este testimonio porque a veces hay cosas que nosotros mismos no sabemos ni por qué nos están ocurriendo. A veces tenemos coraje, a veces tenemos mal humor con personas, pero posiblemente este testimonio que te está diciendo Adonis te abra, ¿verdad? Alguna contestación, alguna incógnita que tú tengas, que tú decías, pero ¿por qué yo siento esto? Y mira, este testimonio bonito y lindo, ¿verdad? Que ha dicho el pastor Adonis. Adonis, las últimas palabras, que ya nos vamos. Bueno, estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que no comprendemos. No sabemos lo que va a pasar. Esto puede crear incertidumbre, estrés, puede crear dudas y muchas personas que posiblemente están comenzando a creer en Dios, que están pensando contemplar el creer, el aceptar el evangelio, pues hay muchas personas que pueden sentirse tentados yo no voy a hacer nada, yo voy a seguir. No, yo creo que si hay un momento para nosotros confiar en Dios y entregarnos a Él es ahora. Y voy a explicar rápido por qué. Edwin, te hago una pregunta. ¿Cómo es más fácil tú realizar una tarea donde envuelva muchas cosas, donde envuelva fuerza, destreza? ¿Cómo es más fácil tú enfrentarla, solo o con ayuda? No, con ayuda, Con ayuda. Ok, definitivamente. pues yo comparo eso
con la vida, con la vida. La vida, nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar los problemas solo, enfrentar las preocupaciones solo, enfrentar la enfermedad solo, enfrentar un desempleo solo, enfrentar múltiples problemas solo. Pero qué diferente es cuando nosotros escogemos creer y decimos, Señor, yo quiero que tú estés a mi lado. Ahora, mira, Edwin, yo he estado, imagínate, un pastor, ¿en cuántos funerales tú crees que yo he estado? Wow, mucho. Hay veces que en un mes yo estoy en 5 funerales. Y a veces en un mes, 5 funerales. Así que saca cuenta en casi 14, 15 años por ahí que llevo en el ministerio, en cuántos funerales yo he podido asistir. He tenido la oportunidad de ver funerales donde muere una persona que no es creyente. Y tú ves el ambiente pesado, la desesperación, el llanto, pero en cambio he estado en múltiples funerales donde la persona que murió en la fe, murió en la esperanza, y la familia es creyente. Y sí hay lágrimas, pero no hay desesperación, porque la esperanza sobrepasa la desesperación. Ahora, explícame un fenómeno donde una madre pierde a un hijo y la madre, todo el mundo viene para darle ánimo a la mamá y la mamá termina dándole ánimo a las personas. Eso es fe, eso es esperanza. Eso quiere decir que esa madre está pasando ese dolor acompañada. Ella siente que Jesús está echándole el brazo alrededor de su hombro. Y esa seguridad, esa compañía hace que uno pase ese momento tan difícil firme. Una enfermedad. Diagnostican una enfermedad terminal, una enfermedad, y a lo mejor no es terminal, pero caramba, hay unas enfermedades que cuando te dicen esto, Edwin, tienes cáncer, eso es fuerte. No importa qué tipo de cáncer sea, esto es fuerte. Ya eso es un choque difícil. Le quita el sueño a cualquiera, le quita el hambre a cualquiera. Pero cuando tenemos esperanza, vamos de rodillas y decimos, Señor, yo quiero que tú estés a mi lado. En medio de esta situación, yo quiero que tú estés a mi lado. Señor, si es tu voluntad, sáname. Si no, yo quiero que todas estas etapas tú estés conmigo. Porque, vuelvo y te digo, no sabemos qué plan Dios tiene. Dios tiene un plan y a lo mejor si yo sano, mira el caso del rey Ezequías, como él oró al Señor, él era un hombre fiel, Dios le dijo, tienes 15 años más de vida, y al final en vez de glorificar el nombre, claudicó, se las echó, hizo lo que no debía y terminó perdiendo. No sabemos si hasta su alma la perdió. Si él hubiese muerto en el momento en que Dios había estipulado, él ahora mismo su alma hubiese estado sellada para salvación. Así que lo de nosotros no es si vamos a permanecer vivos, si vamos a morir, si vamos a estar enfermos, vamos a estar sanos. No importa, lo que importa es que lo que hagamos donde estemos, Dios esté a nuestro lado. Yo creo que eso es lo principal. Eso es lo principal. Adonis, de verdad, te damos las gracias por haber estado en nuestro programa Guerreros de Oración. Sabemos que llegaste photo finish ahí y han habido problemas técnicos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Hemos podido realizar este programa, ¿verdad? De Guerreros de Oración. Así que ha sido un honor, ¿verdad? Un fuerte abrazo ahí virtualmente. Que Dios te bendiga mucho y que Dios bendiga a tu familia. Gracias, Edwin. Gracias. Así que este es otro programa más de Guerreros de Oración. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.